Bienvenidos a nuestra primera clase de física. Empezamos con un tema muy fundamental aquí en física y es la notación científica. Bueno, resulta que en física, en química, en muchas ciencias nos encontramos con cantidades o sumamente grandes o sumamente pequeñas. Por ejemplo, la velocidad de la luz en física la manejamos con una c y es de aproximadamente 300 millones de metros por segundo. Entonces, escribir esta cifra y hacer operaciones con esta cantidad y con otras cantidades, pues se vuelve una cosa muy gigantesca. Para ello, pues hacemos un proceso más abreviado y es escribir la cantidad de una forma diferente, utilizando notación científica. Para ello, pues hay que seguir dos reglas. La primera regla es que esa cantidad debe contener un número entero que oscile entre 1 y 9. Solo nos puede aparecer un número entero entre 1 y 9. Por ejemplo, esto es un entero, pero este entero es 300 millones y 300 millones no está entre 1 y 9. Entonces ya por ende la primera regla no la cumple. La segunda regla de un número escrito en notación científica es que la cantidad debe estar multiplicada por una potencia de 10. Recordemos que las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, etcétera. Pero recordemos que el 10 se escribe en términos de potenciación como 10 a la 1, el 100 se escribe como 10 a la 2, el 1000 se escribe como 10 a la 3, el 10.000, 10 a la 4 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer para cumplir con la regla número 2 es que la cantidad debe estar multiplicada por 10 a la 1, por 10 a la 2, por 10 a la 3, por 10 a la 4, por alguna potencia de 10, pero escrita en forma de potenciación. Ejemplo, esta cantidad, 300 millones, pues empecemos que no tiene una coma, o sea, no tiene una parte decimal. Nos toca colocarle parte decimal y para eso se coloca una coma al final del número y se adiciona un cero. Entonces 300 millones escrito en forma decimal es 300 millones, 0. Listo, apareció nuestra coma. Y entonces lo primero que vamos a hacer es mover esta coma. Pero vamos a mover esta coma de tal manera que el número que quede antes de la coma, o sea el entero, sea un número entre 1 y 9. Entonces si yo muevo esta coma a esta posición, pues el número ya no son 300 millones, sino que cambia, serían 30 millones. Yo la empiezo a mover, ahí el número son 300.000, la sigo moviendo, acá si la dejara acá, pues el número son 300, y recuerde que 300 no está entre 1 y 9, si la muevo acá me quedaría 30 no está entre 1 y 9, si la muevo y la dejo ahí, el número que está antes de la coma es 3, y 3 sí es un número que me está cumpliendo con esta condición, estar entre 1 y 9, 3 es un número entre 1 y 9, entonces moví la coma desde acá hasta acá. Bueno, ¿cuántos lugares moví esa coma? Entonces, pues si vemos esa coma estaba inicialmente ahí, y al moverla, fijémonos que lo hicimos un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares, 7 lugares, 8 lugares. Entonces, como la moví 8 lugares a la izquierda, fíjense que la moví hacia la izquierda, entonces mi número me va a quedar 3,0 por 10 a la 8. Este exponente me dice cuántos lugares moví la coma. Y el número, fíjense aquí dejé la coma, el número me quedó, el número entero antes de la coma es 3, que es un número entre 1 y 9. Y fíjense cómo me quedó una cantidad entre 1 y 9, un número decimal acá, multiplicado por una potencia de 10. Mire, recuerden las potencias de 10, me quedó aquí por 10 a la 8. Y este número es este número, pero escrito ya en notación científica, ya cumpliendo con estas dos reglas. Algunas preguntas que se hacen los estudiantes es, ¿y qué pasó con todos estos ceros? Bueno, estos ceros se pueden dejar, aunque lo único que hacen es estorbo, porque el objetivo es dejar el número de forma más simple. Uno simplemente coloca 3,0 por 10 a la 8, o también es válido colocar 3 por 10 a la 8. Las dos formas son válidas. Ahora miremos un ejemplo opuesto.
esta es una cantidad bastante grande. Bueno, aquí nos faltó las unidades. Entonces vamos a decir que la velocidad de la luz, que se nota con la letra C, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y así es como uno la encuentra en varios textos. Bueno, entonces hagamos un ejemplo con una cantidad contraria, con una cantidad muy pequeña. Una cantidad conocida en física y que se utiliza mucho es la masa del electrón. Pues un electrón es una cosa muy pequeña cuya masa tiene estas dimensiones. Imagínense acá, 0, y después de ese 0 nos encontramos 30 ceros y luego un 91. Es una masa sumamente pequeña. Imagínense trabajar este número y multiplicarlo quizá por este número. Entonces la operación se vuelve tediosa por el manejo de los ceros. Entonces, ¿qué se hace? Pues simplemente se pasan las dos cantidades en notación científica. Entonces, ¿cómo paso esta cantidad de notación científica? Entonces, siempre me guío por los pasos. Primer paso, mover la coma. El número que debe quedar antes de la coma debe ser un número entre 1 y 9. Recuerden que esa es la primera regla. Cantidad antes de la coma debe ser entre un número entero entre 1 y 9. O la parte entera debe estar entre 1 y 9. Quiere decir que yo debo mover esa coma hasta que encuentre que el número que me quedó antes de la coma es un número entre 1 y 9. Entonces probemos. La podemos mover. Bueno, la podemos mover acá, pero fíjese, siguen quedando ceros. La muevo acá, siguen quedando ceros. Puedo hacer este proceso. Buscar dónde. Obviamente toca moverla hasta acá. Fíjese que si la muevo hasta ahí, pues los ceros que están aquí en esta parte, todos los ceros que están aquí a la izquierda del número ya no van a ser válidos. Y fíjese la cantidad que nos queda 9,1. Y 9,1 sí es un número cuya parte entera está entre 1 y 9. Bueno, pero no podemos perder los ceros así de chéveres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo recupero esas posiciones de todos esos ceros? Pues simplemente cuento cuántos lugares moví esa coma. Entonces miremos, 1 y 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 lugares. Desde acá hasta acá hay 31 lugares. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi número en notación científica? Vamos a decir que la masa del electrón es igual a 9,1 por 10 a la menos 31. Pues como la corrí 31 lugares, aquí están los 31 lugares, pero adicionalmente tengo que tener en cuenta negativo. ¿Por qué negativo? Porque la moví hacia la parte derecha. Fíjense que fue lo contrario de arriba, ¿no? Aquí arriba, fíjense que la moví hacia la parte izquierda. Y como la moví hacia la parte izquierda, el exponente me resultó aquí positivo. Acá, como la moví hacia la parte derecha para recuperar las posiciones, entonces el exponente negativo y el número de lugares. Bueno, y ahora, si se necesitaran, por ejemplo, operar estos dos números, fíjese que ya es más sencillo, porque uno simplemente multiplica el 9,1 sin necesitar, por ejemplo, multiplicar estas dos cantidades. Multiplicaba el 9.1 por el 3, ¿cierto? Y hacía el trabajo de exponentes. Entonces, si en algún momento yo necesitara hacer la operación C por masa del electrón, eso sería igual a 3 por 10 a la 8 por 9,1 por 10 a la menos 31. Entonces, uno lo que hace es multiplica aquí la parte que no tiene potencia. Entonces, 9,1 por 3, eso me da 27.3. 9 por 3, 27, 27,3. Y aparte hago el producto de potencias. Entonces, las potencias, fijémonos, está 10 a la 8, 10 a la menos 31. Las reglas de la potenciación nos dicen que si tienen la misma base, que deje quieta la base y que en este caso reste los exponentes. Más 8 menos 31, eso nos dará menos 23. Y entonces mire lo sencillo que fue hacer la operación. Entonces voy a decir que la velocidad de la luz multiplicada por la masa del electrón da igual a este resultado. Bueno, dejemos de lado las unidades porque no nos interesa en este momento eso. Pero entonces, mire tan sencilla que se hizo la operación. ¿Cuál hubiera sido la otra forma? Pues multiplicar esta cantidad con todos estos ceros por esta cantidad con todos esos ceros y nos habíamos vuelto un 8. Entonces, por eso es que es conveniente el trabajo de notación científica.
Pero fijémonos que esta respuesta, por ejemplo, no está escrita en notación científica, porque fíjense en el número que está antes de la coma, es entero, el entero es 27, y no estoy cumpliendo con la primera regla, y es que el entero antes de la coma está entre 1 y 9. Luego acá, para dar bien la respuesta, me toca correr esta coma. ¿Hasta dónde nos tocará correr esta coma? Pues obviamente simplemente se trata de correrla acá un lugar, de llevarla ahí a esa posición, porque entonces ya me queda 2,73. Pero entonces, si yo la corrí un lugar, pues debo recuperar mi lugar. Entonces voy a decir C por la masa del electrón es igual a, entonces dijimos 2,73. Ahí está, el número antes de la coma es un entero entre 1 y 9. Pero el lugar que perdí, entonces, ¿hacia dónde corrimos la coma? Hacia la izquierda. Entonces recordemos que como la corrimos hacia la izquierda, multiplicamos por 10 a la 1 la cantidad de lugares que la corrimos, ¿no? Solo la corrí un lugar, la corrí de acá a acá, un lugar a la izquierda, entonces aquí está el un lugar, por 10 a la 1. Y este número equivale a esto. O sea, este número lo pasé a notación científica, pero este número estaba multiplicado por 10 a la menos 23. Entonces aquí debo seguir dejando por 10 a la menos 23. Y ahora sí, digo que C por la masa del electrón es igual. Entonces acá nuevamente hago la multiplicación de las potencias de 10. O sea, multiplico 10 a la 1 por 10 a la menos 23. ¿Cómo se hace? Entonces ya lo dijimos, dejamos quieta la base que es 10 y este 1 es positivo. Entonces, más 1 menos 23, eso me da menos 22. Y esta ya sería la respuesta de multiplicar la masa del electrón por la velocidad de la luz. Fíjense que nos quedó un número entero entre 1 y 9, el número que está antes de la coma es un entero entre 1 y 9, y que esta cantidad nos quedó multiplicada por una potencia de 10, que es 10 a la menos 22. Y aquí ya tenemos expresada la respuesta de notación científica. Por esto la conveniencia y por esto se debe trabajar tanto en física como en química en notación científica. Bueno, y miremos aquí la importancia de trabajar la notación científica. Fíjese que aquí me dicen valores aproximados de algunas longitudes de medidas. La distancia que hay de la Tierra al cuasar conocido más remoto. Entonces me dicen 1.4 por 10 a la 26 metros. Fíjense cómo está expresado acá. Fíjense que está en notación científica, miren la potencia de 10 y miren el número que está antes del punto, es un entero entre 1 y 9. Acá, pues no hay necesidad de colocar el punto, ¿no? Puede ser 9.0 o sencillamente 9 por, aquí está la potencia de 10. Y en todos, fíjense, 9.46, pues aquí no se utiliza la coma, se utiliza el punto, pero el número que está antes del punto, miren, en todos los lugares es un número entre 1 y 9. No hay una cantidad diferente a un número entre 1 y 9. Y seguido de una potencia de 10. Mire, todas estas estadísticas vienen expresadas en notación científica. Por eso la importancia de saber expresar una cantidad en notación científica. Bueno, y entonces nos vemos en la clase número 2, en la cual vamos a trabajar el tema de conversiones. Esta es nuestra primera clase de física.